Viaje a Londres. Anna, no puedo creer que finalmente estemos en Londres. He estado soñando con este viaje durante meses. Yo también, John. No puedo esperar para explorar la ciudad y aprender sobre su rica historia y cultura. Definitivamente. He estado leyendo sobre las principales atracciones de Londres, y creo que deberíamos comenzar con la Torre de Londres. La Torre de Londres suena increíble. Siempre me ha fascinado la historia medieval, y he oído que las joyas de la corona están en exhibición allí. Así es. También he oído que podemos dar un paseo en barco por el río Támesis y ver lugares famosos como el London Eye, las casas del Parlamento. Eso suena como una gran idea. Nunca he estado en un paseo en barco antes, y no puedo esperar para ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Y no podemos olvidarnos del Museo Británico. Tienen algunos de los artefactos más famosos del mundo, incluyendo la piedra Rosette y los mármoles de Elgin. Estoy emocionada de ver esas exhibiciones, pero también estoy ansiosa por ir de compras en Oxford Street y explorar los mercados locales en busca de recuerdos únicos. Yo también. Y no podemos irnos de Londres sin probar la famosa cocina de la ciudad, como el fish and chips y el curry indio. Sí, he oído que Londres tiene una escena gastronómica diversa, y tengo curiosidad por probar nuevos sabores. Y no podemos olvidarnos del metro. Es una de las mejores maneras de moverse por la ciudad de forma rápida y eficiente. Definitivamente. Me alegro de haber investigado y encontrado un acogedor Airbnb en el corazón de la ciudad, para que podamos explorar fácilmente todas estas increíbles atracciones. Yo también, Anna. Creo que este viaje va a ser una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Hablando de nuestro itinerario, me alegro de haber planeado nuestro viaje con anticipación e investigado las principales atracciones de Londres. Sí, definitivamente nos ayudó a aprovechar al máximo nuestro tiempo aquí. Estoy deseando ver todo en nuestra lista. Yo también. Creo que es importante aprender sobre la historia y la cultura de los lugares que visitamos, y Londres tiene mucho que ofrecer. Absolutamente. Siento que vamos a aprender mucho en este viaje. Y no se trata solo de los famosos monumentos y museos, sino también de los barrios locales y las gemas ocultas. Ese es un buen punto. Estoy emocionado de explorar los diferentes vecindarios y ver qué hace que cada uno sea único. Lo mismo aquí. Y también estoy deseando probar algunos de los famosos pubs de la ciudad y experimentar la vida nocturna. Sí, es importante tener un equilibrio entre turismo y relajación. Creo que tendremos muchas oportunidades para hacer ambas cosas. Definitivamente. Y también me alegro de que nos tengamos el uno al otro para compartir esta experiencia. Yo también, John. Va a ser una aventura que nunca olvidaremos. Tengo que decir que estoy muy contento con el Airbnb que reservamos. Está en una excelente ubicación y es acogedor. Sí, es perfecto para nosotros. Me encanta cómo está en el corazón de la ciudad, por lo que podemos caminar fácilmente a muchas de las atracciones de nuestra lista. Y el hecho de que tengamos nuestra propia cocina significa que podemos ahorrar dinero cocinando algunas de nuestras comidas en lugar de comer fuera todo el tiempo. Eso es cierto. Además, es bueno tener un hogar lejos del hogar donde podamos relajarnos y descansar después de un ajetreado día de turismo. Estoy completamente de acuerdo.
Y también es bueno que hayamos reservado nuestro vuelo con anticipación, por lo que no tuvimos que preocuparnos por los aumentos de precios de última hora. Sí, me alegro de haber investigado y encontrado una buena oferta en nuestros vuelos. Nos dio más dinero para gastar en experiencias y recuerdos. Y hablando de recuerdos, estoy seguro de que encontraremos algunos excelentes en los mercados locales. Quiero traer de vuelta algo único para recordar nuestro viaje. Yo también. Y estoy seguro de que tendremos muchas oportunidades para tomar fotos y capturar todos los recuerdos increíbles que haremos en este viaje. Definitivamente. Creo que este viaje va a ser uno para los libros. Sabes, estoy muy contenta de haber empacado ropa cómoda, zapatos para caminar y ropa de lluvia para este viaje. Sí, yo también. He oído que el clima en Londres puede ser impredecible, así que es mejor estar preparado. Y los zapatos para caminar son imprescindibles, ya que haremos muchas visitas turísticas a pie. Absolutamente. No quiero sentirme incómodo o tener ampollas por caminar demasiado. Y es bueno que hayamos traído nuestros pasaportes, documentos de viaje y moneda local. No queremos tener ningún problema en el aeropuerto o cuando estamos tratando de pagar por las cosas. Eso es cierto. Siempre es mejor prevenir que curar, y hace que todo el proceso de viaje sea más fluido. Y hablando del proceso de viaje, me alegro de que nos hayamos dado suficiente tiempo para llegar al aeropuerto y pasar por seguridad. Yo también. No queremos apresurarnos y estresarnos antes de nuestro vuelo. Y ahora que estamos aquí en Londres, estoy emocionada de comenzar a explorar la ciudad y todas las cosas increíbles que tiene para ofrecer. ¡Guau! Hoy fue increíble. No puedo creer que hayamos podido ver de cerca la Torre de Londres y las joyas de la corona. Lo sé, ¿verdad? Fue fascinante aprender sobre la historia medieval de la ciudad y ver todos los artefactos. Y el paseo en barco por el río Támesis fue impresionante. Pudimos ver muchos lugares famosos como el London Eye y las casas del Parlamento. Sí, la vista desde el río era muy diferente de ver la ciudad a pie. Me alegro de que hayamos hecho ambas cosas. Yo también. Y el Museo Británico fue increíble. Podría pasar días allí y aún así no verlo todo. Lo mismo aquí. Me sorprendieron los artefactos antiguos y las exhibiciones de historia mundial. Y los mercados locales que visitamos después fueron muy divertidos. Sí, fue genial ver un lado diferente de la ciudad y encontrar algunos recuerdos únicos. Creo que hicimos un buen trabajo equilibrando los monumentos famosos con las experiencias locales. Estoy de acuerdo. Y me alegro de que hayamos podido explorar la ciudad a pie. Es una excelente manera de ver todo de cerca y hacer algo de ejercicio al mismo tiempo. Definitivamente. Y estoy emocionado por mañana. Todavía nos queda mucho en nuestro itinerario, como la Biblioteca Británica, la Galería Nacional y el Palacio de Buckingham. Sí, hay mucho que ver y hacer aquí en Londres. Creo que vamos a necesitar unos días más para explorar completamente todo. Lo sé, ¿verdad? Pero me alegro de que estemos aprovechando al máximo nuestro tiempo aquí y experimentando todo lo que podemos. Esta noche fue muy divertida. Me alegro de que hayamos podido experimentar algo de la vida nocturna de la ciudad.
Yo también, Anna. Probar algunas de las cervezas locales en pubs tradicionales fue una excelente manera de sumergirnos en la cultura. Y el espectáculo de comedia en Soho fue hilarante. No me he reído tanto en mucho tiempo. Lo mismo aquí. Fue un buen descanso de todo el turismo y el aprendizaje. Y creo que también es importante experimentar la escena del entretenimiento local. Definitivamente. Y también pudimos probar algunos alimentos nuevos esta noche. Me encantó el pescado y las patatas fritas y el pastel de pastor. Sí, la comida en Londres es muy buena. Y me alegro de que estemos probando diferentes tipos de cocina, como india y británica. Lo mismo aquí. Y estoy emocionado por mañana. Vamos a explorar algunos de los parques y jardines, como Hyde Park y Kew Gardens. Eso suena como una gran idea. Y también podemos visitar algunos de los famosos museos de la ciudad, como la Biblioteca Británica y la National Gallery. Sí, todavía queda mucho por ver y hacer. Me alegro de haber planeado nuestro itinerario con anticipación para que podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo aquí. Yo también. Y estoy agradecido de que estemos haciendo este viaje juntos. Ha sido una experiencia increíble hasta ahora, y sé que apreciaremos estos recuerdos en los años venideros. No podría estar más de acuerdo, John. Este viaje ha sido la aventura de su vida. Tengo que decir que el pescado y las papas fritas que tuvimos hoy fueron increíbles. Estoy muy contento de haber podido probar algo de la famosa cocina de la ciudad. Sí, yo también. Y el curry indio que tuvimos anoche también estaba delicioso. Me encanta lo diversa que es la escena gastronómica en Londres. Definitivamente. Y me alegro de que no nos quedemos solo con los típicos restaurantes turísticos. Es agradable probar lugares locales y experimentar la ciudad como un local. Estoy completamente de acuerdo. Y estoy deseando probar más alimentos nuevos mañana. Escuché que hay un gran mercado de comida callejera cerca de Camden Market. Eso suena como una gran idea. Y también podemos probar algunos de los famosos postres de la ciudad, como el pudín de caramelo pegajoso y el desorden de Eton. Sí, he oído que son increíbles. Y hablando de Camden Market, estoy emocionado de explorar algunos de los mercados locales y encontrar algunos recuerdos únicos. Yo también. Siempre es bueno traer algo especial para recordar nuestro viaje. Y también estoy deseando explorar algunos de los barrios locales. Escuché que Notting Hill y Shoreditch tienen mucho arte callejero genial y tiendas independientes. Sí, yo también he escuchado eso. Y creo que es importante ver los diferentes lados de la ciudad, no solo las atracciones turísticas. Definitivamente. Estoy muy contento de que estemos aprovechando al máximo nuestro tiempo aquí y experimentando todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Yo también, Anna. Este viaje ha sido increíble hasta ahora, y sé que todavía queda mucho por ver y hacer. Estoy muy contenta de haber decidido confiar en el metro para movernos por la ciudad. Es tan eficiente y fácil de navegar. Sí, y también es una excelente manera de echar un vistazo a la vida local. Podemos ver cómo vive y trabaja la gente en los diferentes vecindarios. Definitivamente. Y me alegro de que también hayamos hecho una excursión de un día a Windsor. La ciudad es tan encantadora y el castillo es impresionante. Sí,
Fue un buen cambio de ritmo del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Y las vistas desde el castillo eran increíbles. Y me encantó aprender sobre la historia del castillo y la familia real. Fue tan fascinante. Definitivamente. Y estoy deseando explorar algunas de las otras ciudades y atracciones cercanas, como Bath y Stonehenge. Sí, esos están definitivamente en nuestra lista. Y también estoy emocionado de ver algunos de los famosos parques y jardines de la ciudad, como Hyde Park y Kew Gardens. Yo también. Y estoy muy contento de haber planeado nuestro itinerario con anticipación para que podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo aquí. Lo mismo aquí. Este viaje ha sido una aventura increíble hasta ahora, y sé que todavía queda mucho por ver y hacer. No podría estar más de acuerdo, Anna. Me siento muy afortunado de estar experimentando todo esto contigo y creando recuerdos que apreciaremos toda la vida. Una de las cosas que realmente me llamó la atención de este viaje es la energía de la ciudad y la mezcla de arquitectura antigua y nueva. Sí, es increíble cómo puedes caminar por una calle y ver un castillo milenario junto a un rascacielos moderno. Y me encanta cómo la ciudad está en constante evolución, pero aún así logra mantener su historia y encanto. Definitivamente. Desde los pubs tradicionales hasta las galerías de arte contemporáneo, aquí hay algo para todos. Y no son solo los grandes puntos de referencia los que son impresionantes. Incluso los barrios residenciales tienen su propio carácter y encanto únicos. Sí, también lo he notado. Es realmente interesante ver cómo vive la gente en diferentes partes de la ciudad. Y creo que es importante tomarse el tiempo para explorar esos vecindarios y ver la ciudad desde la perspectiva de un local. Absolutamente. Y me alegro de que estemos haciendo eso en este viaje. No se trata solo de ver las famosas atracciones, sino también de experimentar la vida cotidiana de la ciudad. Definitivamente. Y creo que eso es lo que hace que este viaje sea tan especial. No somos solo turistas, estamos conociendo la ciudad a un nivel más profundo. No podría estar más de acuerdo, Anna. Este viaje ha sido una aventura increíble, y sé que siempre recordaremos la energía y el carácter de esta increíble ciudad. Tengo que decir que la Torre de Londres fue una de las cosas más impresionantes que hemos visto en este viaje. Sí, fue increíble ver toda la arquitectura medieval y aprender sobre la historia de la ciudad. Y las joyas de la corona eran absolutamente impresionantes. No podía creer cuántos diamantes y gemas preciosas había allí. Realmente pone en perspectiva cuánta riqueza y poder tenía la monarquía en ese entonces. Definitivamente. Y también me encantó aprender sobre los diferentes reyes y reinas que vivieron en la torre y los diferentes usos que tuvo a lo largo de la historia. Sí, es fascinante pensar en todas las diferentes formas en que se ha utilizado la torre, desde un palacio real hasta una prisión y un zoológico. Y me alegro de haber podido ver algunos de los famosos cuervos que viven en la torre. La leyenda dice que si alguna vez se van, la torre y la monarquía caerán. Sí, siempre es interesante escuchar sobre las diferentes leyendas y supersticiones que forman parte de la historia de la ciudad. Y me alegro de que tengamos la oportunidad de aprender sobre todo eso en este viaje.
No se trata solo de los monumentos famosos, sino también de las historias y leyendas que los hacen tan fascinantes. Definitivamente. Y creo que eso es lo que hace de Londres una ciudad tan especial. No se trata solo del presente, sino también del pasado y el legado que ha quedado atrás. No podría estar más de acuerdo, John. Este viaje ha sido una aventura increíble hasta ahora, y sé que siempre recordaremos la historia y el carácter de esta increíble ciudad. Tengo que decir que ver las joyas de la corona de cerca fue uno de los aspectos más destacados de este viaje para mí. Lo mismo aquí, John. Fue realmente impresionante ver todos los diamantes y gemas preciosas en persona. Y la historia detrás de cada pieza fue tan fascinante. No podía creer la edad que tenían algunos de ellos. Definitivamente. Y me alegro de haber tomado tantas fotos para recordar la experiencia. No todos los días puedes ver algo así. Sí, creo que esas fotos serán una excelente manera de mirar hacia atrás en este viaje y recordar todas las cosas increíbles que vimos e hicimos. Y no son solo las joyas de la corona. Hemos tomado tantas fotos en todos los diferentes puntos de referencia y atracciones que hemos visitado. Eso es cierto. Y creo que es importante tomarse el tiempo para capturar esos recuerdos y tener algo que recordar. Definitivamente. Y también me alegro de que nos tomemos el tiempo para disfrutar el momento y no solo centrarnos en obtener la toma perfecta. Sí, es importante lograr un equilibrio entre experimentar las cosas en el momento y capturarlas para más tarde. Y creo que hemos hecho un buen trabajo en este viaje. Hemos tenido tantas experiencias y recuerdos increíbles que apreciaremos toda la vida. No podría estar más de acuerdo, Anna. Este viaje ha sido una aventura increíble, y estoy agradecido de que hayamos podido compartirlo juntos. El paseo en barco por el río Támesis fue muy divertido. Pudimos ver tantos monumentos famosos. Sí, fue increíble ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Y las vistas del London Eye y las casas del Parlamento eran impresionantes. Definitivamente. Y me encantó aprender sobre la historia de los diferentes puentes por los que pasamos. Sí, siempre es interesante escuchar sobre las diferentes historias y leyendas que forman parte de la historia de la ciudad. Y me alegro de haber podido ver algunos de los famosos monumentos desde el agua. Es una forma única de experimentar la ciudad. Definitivamente. Y creo que es importante aprovechar todas las diferentes formas de ver la ciudad, ya sea a pie, en barco o en metro. Sí, hay mucho que ver y hacer aquí. Y me alegro de que estemos aprovechando al máximo nuestro tiempo y experimentando todo lo que podemos. Yo también. Y estoy emocionado por lo que queda en nuestro itinerario, cómo explorar algunos de los vecindarios locales y probar nuevos alimentos. Lo mismo aquí. Y me alegro de que nos tomemos el tiempo para disfrutar el momento y aprovechar al máximo este viaje. El Museo Británico fue increíble. Podría pasar días allí y aún así no verlo todo. Lo mismo aquí. Me sorprendieron los artefactos antiguos y las exhibiciones de historia mundial. Y la forma en que mostraron los artefactos fue tan impresionante. Realmente se sentía como si estuviéramos viajando a través del tiempo.
Definitivamente. Y me encantó aprender sobre las diferentes culturas y civilizaciones que estaban representadas en el museo. Sí, fue fascinante ver cómo las diferentes sociedades se desarrollaron e interactuaron entre sí a lo largo de la historia. Y me alegro de que nos hayamos tomado el tiempo para ver algunas de las exhibiciones menos conocidas también, no solo las famosas como la Piedra Rosette. Yo también. Creo que es importante explorar las diferentes partes del museo y apreciar todos los artefactos increíbles. Y también me alegro de haber tenido la audioguía para ayudarnos a entender las exhibiciones. Añadió mucha profundidad a la experiencia. Sí, la audioguía definitivamente valió la pena el costo adicional. Nos ayudó a apreciar la historia y el significado de cada artefacto. Y creo que es increíble que el museo sea de entrada gratuita. Es un recurso muy valioso para que la gente aprenda sobre historia y cultura. Definitivamente. Y estoy agradecido de que hayamos tenido la oportunidad de visitar el museo y aprender tanto sobre el mundo y su historia. Ir de compras en Oxford Street fue muy divertido. Había tantas tiendas y opciones. Sí, fue abrumador a veces, pero encontramos algunas grandes ofertas y recuerdos. Y me alegro de que también nos hayamos tomado el tiempo para explorar algunos de los mercados locales. Encontramos algunos recuerdos realmente únicos y especiales allí. Definitivamente. Y fue agradable apoyar a artistas y empresas locales también. Y me encantó el ambiente en los mercados. Era tan animado y colorido. Sí, realmente se sentía como si estuviéramos experimentando la cultura y la comunidad local. Y estoy deseando explorar algunos de los otros mercados y vecindarios también, como Camden Market y Notting Hill. Lo mismo aquí. Y creo que es importante encontrar un equilibrio entre las grandes zonas comerciales y los mercados locales. Ambos ofrecen algo único. Absolutamente. Y me alegro de que nos tomemos el tiempo para explorar todas las diferentes partes de la ciudad y encontrar nuestras propias experiencias especiales. Yo también. Y estoy emocionado por lo que queda en nuestro itinerario, cómo visitar algunos de los famosos parques y jardines de la ciudad. Sí, todavía queda mucho por ver y hacer. Estoy muy agradecido por este increíble viaje y todos los recuerdos que estamos creando. Yo también, Anna. Esta ha sido una aventura increíble, y sé que siempre la recordaremos con cariño. Una de las cosas que me encanta de Londres es la diversa escena gastronómica. Hemos probado tantos tipos diferentes de cocina en este viaje. Sí, es increíble cómo puedes encontrar casi cualquier tipo de comida aquí, desde inglés tradicional hasta indio y tailandés. Y me alegro de que no nos limitemos a los típicos restaurantes turísticos. Hemos estado explorando algunos de los lugares locales y encontrando gemas ocultas. Definitivamente. Y creo que es importante experimentar la ciudad como un local y probar los alimentos que disfrutan. Y también me alegro de que no tengamos miedo de probar cosas nuevas. Hemos tenido algunos platos realmente únicos y deliciosos en este viaje. Sí, como el pescado y las patatas fritas y el pastel de pastor. Y me encantó probar los diferentes cakes indios y la comida callejera. Lo mismo aquí.
Y estoy deseando probar más alimentos nuevos mañana. Escuché que hay un gran restaurante coreano en Soho. Eso suena como una gran idea. Y también podemos probar algunos de los famosos postres de la ciudad, como el pudín de caramelo pegajoso y el desorden de Eton. Sí, esos están definitivamente en nuestra lista. Y me alegro de que no solo nos centremos en los platos salados, sino también en los dulces. Absolutamente. Y creo que es increíble cómo la escena gastronómica refleja la diversidad y la cultura de la ciudad. Definitivamente. Y es una de las cosas que hace de Londres una ciudad tan especial y única. No podría estar más de acuerdo, Anna. Este viaje ha sido una aventura increíble, y estoy agradecido por todos los diferentes alimentos y sabores que hemos podido experimentar. Tengo que decir que el metro ha sido un salvavidas en este viaje. Es muy fácil de navegar y nos ha ahorrado mucho tiempo. Sí, es increíble lo eficiente y confiable que es. Y también es una excelente manera de ver los diferentes barrios de la ciudad. Definitivamente. Y me alegra que no solo dependamos de taxis o autobuses. El tubo es mucho más rápido y conveniente. Y estoy impresionado por lo limpias y bien mantenidas que están las estaciones y los trenes. Realmente hace una diferencia en la experiencia general. Lo mismo aquí. Y me alegro de habernos tomado el tiempo para entender las diferentes líneas y rutas, para que podamos movernos por la ciudad de manera rápida y eficiente. Y creo que también es importante tener un plan de respaldo en caso de que el metro se retrase o se cierre. Eso es cierto. Y siempre es bueno tener una idea de las diferentes opciones de transporte disponibles, como autobuses o caminar. Y me alegro de que también hayamos podido explorar algunos de los diferentes vecindarios a pie. Es una excelente manera de ver la ciudad de cerca y personalmente. Definitivamente. Y estoy ansioso por explorar algunos más de los vecindarios locales y ver lo que cada uno tiene para ofrecer. Yo también. Este viaje ha sido una aventura increíble, y estoy agradecido por todas las diferentes formas en que hemos podido experimentar la ciudad. El castillo de Windsor era tan grandioso e impresionante. Me quedé impresionado por su tamaño y belleza. Sí, y la historia detrás de esto es tan fascinante. Es increíble pensar en todos los diferentes eventos y personas que han sido parte de él. Y me encantó caminar por las diferentes habitaciones del castillo y ver todas las obras de arte y muebles. Lo mismo aquí. Realmente te da una idea de cómo era la vida de la familia real en ese entonces. Y me alegro de que también nos hayamos tomado el tiempo para explorar los jardines del castillo. Eran tan hermosos y pacíficos. Definitivamente. Y creo que es importante apreciar la belleza natural y los paisajes que también forman parte de la historia de la ciudad. Y me encantó aprender sobre las diferentes plantas y flores que había en los jardines. Añadió una dimensión completamente nueva a la experiencia. Sí, y es increíble lo bien cuidados que están los jardines. Se puede decir que mucho amor y atención entra en ellos. Definitivamente. Y me alegro de que nos hayamos tomado el tiempo para apreciar realmente los jardines y toda la belleza que tienen para ofrecer. Yo también.
Este viaje ha sido una aventura increíble, y estoy agradecido por todas las diferentes experiencias que hemos tenido, desde la grandeza del castillo de Windsor hasta la tranquilidad de sus jardines. Tengo que decir que me siento muy agradecida por esta oportunidad de viajar y explorar una nueva cultura contigo, Ion. Lo mismo aquí, Anna. Ha sido una aventura increíble hasta ahora, y estoy agradecido por cada momento que hemos compartido juntos. Y creo que es importante apreciar y aprovechar al máximo cada oportunidad que tenemos para viajar y experimentar cosas nuevas. Absolutamente. Y me alegro de que nos tomemos el tiempo para sumergirnos realmente en la cultura y ver la ciudad desde diferentes perspectivas. Yo también. Y creo que también es importante dar un paso atrás y apreciar lo afortunados que somos de tener esta oportunidad de viajar y explorar. Definitivamente. Y espero que podamos seguir teniendo estas aventuras y experiencias juntos en el futuro. Lo mismo aquí. Y estoy agradecido por todos los recuerdos que hemos creado en este viaje, desde los grandes puntos de referencia hasta los mercados locales y las deliciosas comidas. Y estoy agradecido por la oportunidad de compartir estas experiencias contigo, Anna. Este viaje ha sido una aventura increíble, y sé que siempre apreciaremos los recuerdos que hemos creado juntos. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.